Muy buenas tardes, bienvenidos a este video en donde abordaremos el tema de discapacidad intelectual. Mi nombre es Angélica Ramírez. Para empezar, definiremos qué es la discapacidad intelectual. De acuerdo con la última definición brindada por el DSM-5, la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo, en los dominios conceptual, social y práctico. Para su diagnóstico se deben cumplir los 3 criterios siguientes. Primero, se deben observar deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. Segundo, se presentan deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Tercero, el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas se debe presentar durante el periodo de desarrollo. Existen 2 teorías cuyos orígenes se pueden encontrar en concepciones contrapuestas: la teoría del desarrollo de Ingelder y la teoría del defecto específico de Luria. Con respecto a la primera, Ingelder establece que las personas con discapacidad intelectual pasan por las mismas etapas del desarrollo cognitivo que los demás sujetos, aunque de forma más lenta. La teoría del defecto específico de Luria sostiene que las personas con discapacidad intelectual se caracterizan por algunos defectos específicos en los procesos mentales, lo que tiene como consecuencia un procesamiento deficiente de la información. Por su parte, Molina García afirma que siguen los mismos estadios evolutivos en su desarrollo cognitivo principal en aquellos casos en los que la base de la discapacidad no es orgánica. Lucason y colaboradores en el 2002 establecieron el modelo teórico de retraso mental. Este modelo teórico multidimensional propone describir a la persona a través de 5 dimensiones que incluyen todos los aspectos del individuo y del mundo en el que vive. Es decir, pretende identificar las capacidades y debilidades, los puntos fuertes y débiles de las personas en una serie de áreas o dimensiones que abarcan aspectos diferentes, tanto de la persona como del ambiente en que se encuentra. Dichas dimensiones son las capacidades intelectuales, la conducta adaptativa, la participación, interacciones o roles sociales, la salud y el contexto. Tipos de discapacidad intelectual. Discapacidad cognitiva leve. Este tipo de retraso es el más común en el diagnóstico debido a que se sitúa en un 85% de la población que padece de retraso mental y se caracteriza por reflejar de un 50 a un 75% de coeficiente intelectual en las pruebas estandarizadas. Aunque los niños que lo padecen suelen aprender con lentitud y se retrasan respecto a sus compañeros en la escuela, en la mayoría de los casos suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación adecuada para vivir satisfactoriamente en la comunidad. Pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares. Presentan insuficiencias mínimas en las áreas sensoriomotoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. Es posible que adquieran habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones de estrés social o económico, situaciones que requieran resolución de problemas. Suelen presentar dificultades en el pensamiento abstracto, aunque la memoria y la capacidad para utilizar el lenguaje sea buena. Discapacidad cognitiva moderada. En niños pequeños las diferencias con sus compañeros son marcadas. Si bien pueden aprender a leer, hacer ejercicios matemáticos simples y manejar el dinero, el uso del lenguaje se desarrolla con lentitud y es relativamente simple, mucho más de lo que se observa en los individuos con afectación leve.
En la juventud necesitan ayuda para aprender a proveerse cuidado personal y participar en las tareas del hogar. También son posibles las relaciones con otros, incluso las románticas, aunque con frecuencia no reconocen las claves que gobiernan las interacciones personales ordinarias. A pesar de requerir asistencia en la toma de decisiones, pueden ser capaces de trabajar con ayuda de supervisores y colaboradores en empleos no muy demandantes. Su coeficiente intelectual varía entre 36 y 54, representando alrededor del 10% de todos los pacientes con discapacidad intelectual. Discapacidad cognitiva grave. Si bien estas personas pueden aprender órdenes o instrucciones simples, sus habilidades para la comunicación son limitadas. Utilizan palabras aisladas o algunas frases básicas. Bajo supervisión pueden ser capaces de realizar trabajos simples, pueden mantener relaciones interpersonales con sus parientes, pero requieren de supervisión para todas las actividades, incluso necesitan ayuda para vestirse y para la higiene personal. Sus valores de coeficiente intelectual se encuentran entre 20 y 35 aproximadamente y constituyen cerca del 5% del total de los pacientes con discapacidad intelectual. Discapacidad cognitiva profunda. Con lenguaje oral limitado y solo una capacidad básica para la interacción social, gran parte de lo que estos individuos comunican deriva de gesticulaciones. Dependen por completo de otras personas para cubrir sus necesidades, incluyendo las actividades de la vida diaria. No obstante, pueden ayudar a realizar tareas simples. La discapacidad intelectual profunda suele derivar de un trastorno neurológico grave que con frecuencia se acompaña de discapacidades sensoriales o motoras. Su coeficiente varía entre valores cercanos a 20 y menores. Alrededor de 1 a 2% de todos los pacientes con discapacidad intelectual padecen afectación de esta intensidad. Características de la discapacidad intelectual. Desde los primeros años de vida, las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades cognitivas. De hecho, se trata de problemas de dos tipos. En primer lugar, según lo determinan tanto las pruebas clínicas como las formales, muestran dificultad para realizar tareas cognitivas como razonar, hacer planes, pensar en abstracto, establecer juicios y aprender a partir de los estudios formales o de las experiencias de la vida. Para valorar el desempeño intelectual se necesitan tanto el juicio clínico como el resultado de las pruebas de inteligencia realizadas de modo personal al paciente. En segundo lugar, su disfunción cognitiva crea dificultades para adaptar su comportamiento de manera que pueden convertirse en ciudadanos independientes y responsables desde la perspectiva social. Estos problemas se identifican en la comunicación, la interacción social y las habilidades prácticas para la vida. Dependiendo de su intensidad en mayor o menor medida, afectan al paciente en varias áreas de la vida: familia, escuela, trabajo y relaciones sociales. Teniendo en cuenta los aspectos neuropsicológicos en la discapacidad intelectual, son características las dificultades en la motricidad con alteraciones en los sistemas vestibular y propioceptivo, las cuales tienen impacto en el equilibrio y suelen asociarse a deficiencias en la coordinación motora fina y el rendimiento visomotor. En relación con la memoria, es frecuente la presencia de un bajo rendimiento en la memoria de trabajo, especialmente visoespacial y en menor medida verbal. Además, existen problemas en la memoria fonológica que parecen asociados al desarrollo deficiente del lenguaje. Sin embargo, en la memoria a largo plazo, cuando se compara el rendimiento de estos niños con aquellos de su misma edad mental, no se detectan problemas en el recuerdo de historias, los pares de palabras o influencia verbal. Las dificultades en el lenguaje expresivo suelen ser mayores que en el receptivo, produciendo con cierta frecuencia errores de inteligibilidad. Las primeras palabras tienden a aparecer más tardíamente y se produce un retraso en la adquisición posterior del vocabulario. Los aspectos sintácticos parecen estar más afectados que el vocabulario tanto en la recepción como en la expresión. Hay una gran variabilidad en los aspectos pragmáticos, desde el retraso en la adquisición de las funciones comunicativas con problemas para iniciar y mantener una conversación, hasta dificultades propias de las disfunciones en la teoría de la mente.
La comprensión de la teoría de la mente es variable, dependiendo del síndrome y también de si hay afectaciones comórbidas con los trastornos del espectro autista. Pero en general las personas con trastorno del desarrollo intelectual tienen un nivel de funcionamiento en la comprensión de la emoción congruente con la competencia lingüística. Existe una relación directa entre funciones ejecutivas y rendimiento cognitivo. A mayor inteligencia general, mejor funcionamiento ejecutivo. Las mayores dificultades en esta población se observarán en la inhibición de respuesta prevalente, la planificación y la referida memoria de trabajo no verbal. Comparados por la edad mental, en las personas con trastorno del desarrollo intelectual no se observan diferencias significativas en la fluidez ni en el cambio de foco atencional. Finalmente, y en relación con el comportamiento, estas personas muestran un mayor riesgo de presentar problemas de conducta, con bajas habilidades sociales con los iguales, oposición, ansiedad e hiperactividad. Pero también aparecen trastornos específicos asociados a conducta hipersocial. Su ajuste interpersonal está determinado por la comprensión de los aspectos mentalistas y la percepción que los niños tienen de su aceptación por parte de los otros, elemento esencial del autoconcepto. Si resumimos las características en la deficiencia mental por áreas, encontramos que en la cognitiva hay déficit en su desarrollo, afectación del aprendizaje y operaciones mentales incompletas y concretas. En el área psicomotora se presentan problemas asociados en percepción y relaciones sociales. A nivel del lenguaje hay retrasos en la adquisición, problemas de articulación y pronunciación, dificultades en la conceptualización y en el descubrimiento de estructuras lingüísticas. En cuanto al área afectiva, hay dificultades de autoconocimiento, mayor vulnerabilidad y riesgo de psicopatología, dificultades para adaptarse a la exigencia del ambiente. Y finalmente, con respecto al área adaptativa, se presentan retrasos en la adquisición de hábitos de autonomía y retrasos en las habilidades sociales. Con esta información damos por finalizado el video. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación encontraremos las referencias bibliográficas.